dolor y terminan con dolor. Cuando vos le preguntás a una persona que dejó de consumir hace un mes, ¿cómo estás? Dice, listo, no vuelvo a consumir, ya está. Cuando le preguntás a una persona que no consume hace 10 años, te dice, hoy no consumí. El tratamiento no es para inteligentes, es para obedientes. Muchos pacientes dejan de consumir y se convierten en maratonistas, o esa idea de que yo no quiero tener ganas. Vas a tener ganas, pero vas a desarrollar una distinción entre sentir ganas de consumir y expresión simple. Es una persona que ha perdido el control y que, pese a un impacto como muy notable, cuantitativo y cualitativo sobre su vida, y pese a entender perfectamente que lo que está pasando no está nada bueno, no puede parar. Nosotros tenemos escalas, tenemos test, tenemos muchas preguntas de la psiquiatría para intentar diagnosticar, pero la verdad es que funcionan igual o mejor los autoinventarios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi consultorio tengo una gigantografía de Narcóticos Anónimos que enorme, cuando vas al baño y toda una pared que dice soy adicto y lo contestás vos en silencio, ¿no? Y los pacientes salen del baño y dicen, uff, qué sé yo. La verdad es que hay algo del orden de... En adicciones hay un problema muy grande, que es que hay una lucha psicológica, una lucha emocional muy profunda, en donde muchas veces la etiqueta diagnóstica puesta por otros genera resistencias, aumenta la ambivalencia, genera el enojo, digamos, produce no es fácil el diagnóstico de parte de un médico, de un psicólogo muchas veces, y en muchos casos los pacientes tienen que hacer como un recorrido personal y el autodiagnóstico o el diagnóstico a veces por alguien que, bueno, hay una frase famosa que es yo estuve ahí, ¿no? Y yo estuve ahí significa, puede ser que estés descrito en un manual de psiquiatría, pero yo pasé por ahí. Y eso es muy potente y muchas veces hay muchos pacientes que recién se reconocen como adictos cuando de pronto escuchan a otras personas compartir sus problemas, por ejemplo, en los grupos de los 12 Pasos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y otros emprendimientos de ese tipo, porque a veces la consulta médica, la consulta más formal, puede ser un poco amenazante. Y en ocasiones, además, los médicos venimos de una cultura en donde las indicaciones son razonables, son científicas y el cumplimiento de las indicaciones es lo que debería ocurrir. Y eso en adicciones no ocurre desde el día cero, desde el momento cero. O sea, en adicciones vos podés dar 1.000.000 de indicaciones y el paciente te mira y te dice, ni idea, qué sé yo, vemos. O sea, hay algo de que encuentran mucho más valor en escuchar una historia. Sí, que él era un tipo extraordinariamente inteligente, Bill W. Era imaginen ustedes la historia de... Se están por cumplir 100 años, ¿no? Yo siempre pienso que les deberían dar el premio Nobel en algún momento, no sé en qué categoría, quizá por la paz, porque llevan casi 100 años y lo crearon un médico y un inversionista de Wall Street, un médico alcohólico y un inversionista de Wall Street alcohólico, y ellos de alguna manera crearon eso porque venían siendo muy maltratados, muy golpeados, encerrados, encarcelados, golpeados. Se venía haciendo un tratamiento, en particular en el mundo, pero en los Estados Unidos en particular, y ellos descubrieron que gran parte de su camino de recuperación implicaba hablar con otras personas, o sea, curarme con otros, ¿no? Y eso es muy propio del mundo de las adicciones. No es que todo el mundo se cura en grupos o que todo el mundo va a Alcohólicos Anónimos, pero hay algo del relato. Yo muchas veces me pasó, yo empecé atendiendo pacientes como psiquiatra individual, y me pasaba que había como una suerte como de lucha de poder muchas veces, y que era difícil desarmar ese mundo porque además la verdad es que muchas personas también dudan, tengo una adicción, no la tengo, ¿por qué yo no tomo como los demás? Yo tomo igual que los demás, yo consumo, hay mucha gente que consume que no tiene, ¿por qué yo se supone que tengo un problema? Y ese diálogo puede durar años, ¿tá? Y entonces es muy, pero muy artesanal. Y a veces por ahí vas a un grupo y por ahí participás de una experiencia menos amenazante en algún sentido, y puede cambiar tu vida, ¿no? Entonces, si hay algo como el relato, yo estuve ahí, o de la experiencia de pares, que en ocasiones es determinante. ¿Crees que desde que la persona empieza con ese cuestionamiento, por lo general, cuánto tiempo pasa hasta que llegan a alguien como vos? Años, muchos años. Por ejemplo, personas que empiezan consumiendo cocaína con cierto nivel de regularidad, de pronto
Hay algo que se llama luna de miel, que es un periodo de tiempo en el que de pronto vos podés consumir drogas como la cocaína, pero vos las consumís cuando querés, dónde querés, con quién querés, ¿no? Y muchas personas atraviesan un periodo y ese periodo puede durar años. Y ese periodo termina, en la inmensa mayoría de los casos, uno consumiendo solo, sin ganas, muerto de miedo, encerrado detrás de una habitación y mirando por el agujero de la llave para ver si te vienen a lastimar, con fantasías paranoides y pasándola muy mal. Pero todo ese periodo puede durar años. Es decir, se llega luego de muchos años y muchas veces con mucho deterioro. En el caso del alcohol es todavía, en el caso de la cocaína puede ser más rápido. El alcohol por ahí pasas 10 años, 12 años, 15 años. Las personas en adicciones por muchas razones piden ayuda muy tarde, muy tarde. En el caso de la ludopatía, que es un tema, digamos que ahora está, decíamos antes, está en boga social, incluso es raro pedir ayuda, es todavía más complejo. Muchas personas piden ayuda cuando llegan a situaciones límites, es todavía más complejo. Pero muchas personas piden ayuda cuando llegan a situaciones límites después de mucho tiempo. Entonces, no es el tipo de problema por el cual vos vas rápido a ver un especialista, un psiquiatra, te metes en un tratamiento, pasaste mucho tiempo. Es algo bastante habitual. Yo diría, si tuviera que decir, te digo 7, 10 años. Eso es el promedio de edad, de tal manera que un paciente promedio, adulto, que consulta, tiene, posiblemente sean hombres, entre 40 y 50 años, muchas veces. Mucho más hombres que mujeres. Todavía muchos más hombres que mujeres, y no por un problema epidemiológico en relación a que las mujeres no consumen, sino porque es mucho más fácil el acceso de los hombres al tratamiento. Hay muchas mujeres que tienen problemas de consumo, pero es difícil, tienen hijos chicos, tienen una vida, suponete una familia entre comillas tradicional, muchas veces esas mujeres se ocupan al mismo tiempo de un montón de cosas. Esto por ahí es importante, ¿no? Yo creo que muchas veces hay como un estereotipo de la persona adicta, que es una persona que, digamos, no sé, vive bajo un puente, homeless, está robando negocios, es un pibe chorro, y poblacionalmente hay un porcentaje de adicciones es el tercer motivo de consulta de salud mental en Argentina. Es decir, hay mucha gente con problemas de adicciones que intenta llevar una vida normal. Padres, novios, parejas, compañeros de gimnasio, profes del gimnasio, médicos, psicólogos, abogados, jueces, deportistas de élite, digamos, que intentan llevar su vida. Mucha gente que está tratando de estudiar en la facultad, que trata de sostener un laburo, que tiene laburo. Quiero decir que hay como una realidad, pero muchas de esas personas tardan muchísimo tiempo en pedir ayuda, mucho tiempo. Y en general se dice que los tratamientos de adicciones históricamente fueron diseñados por hombres para hombres. Y hay algo de cierto. Se está empezando a revertir, de tal manera que de pronto, nosotros teníamos un 90%, 10% de hombres-mujeres, y ahora de pronto tenemos un 60-40, un 70-30, pero en nuestra sociedad es difícil que la mujer consulte y la madre, digamos, la madre que consume, hay además como una especie de doble estigma, por consumidora y por mala madre. De tal manera que ahí hay un punto muy... Y faltan lugares específicos de mujeres, faltan lugares específicos en donde las madres puedan estar con sus chicos internadas por temáticas de consumo. Es como un mundo todavía medio inexplorado. Me imagino que todos esos años que pasan hasta que alguien llega a la consulta no tiene que ver solamente con que tal vez es algo que tardan en reconocerse como adictos, sino el no querer dejar esa sustancia de elección. Bueno, sí, esa es la vivencia, ese es el día a día y esa es los pacientes, las personas que, digo los pacientes cuando están en el marco de un tratamiento, pero las personas que consumen tienen un para qué, tiene una funcionalidad, cumple un rol. Una vez yo estaba viendo tele, me acuerdo, y le preguntaba a una chica que estaba en retiro 9 años, un día de frío, y un reportero le preguntó, ¿pero vos por qué consumís, no? Y ella respondió, una chica de 9, 10 años, pues me quita el frío, me quita el hambre y me quita el miedo, ¿no? La verdad es que hay una estructura del para qué, y hay personas que encuentran con el consumo un punto de estabilización, un punto de disfrute, un punto de alivio, un punto de calma, un dolor o una manera de enfrentar como la vida diaria, y eso funciona un tiempo y en un momento comienza a no funcionar, pero es muy difícil salir.
Y en un momento, cuando ya está desarrollada la adicción, las personas no tienen ningún efecto agradable con el consumo y no pueden parar de consumir. Y además queda como instalada esta idea, esto es bien como de la neuropsicología, si querés. En un momento es mucho más importante la expectativa del efecto que el efecto. Es decir, la idea de lo que te va a producir o la ilusión de lo que te va a producir, porque cuando consumís ya es decepcionante, pero cada vez se renueva la expectativa, ¿no? Y de hecho dicen que la expectativa en términos como neuroquímicos es mucho más intensa que el efecto del consumo. Yo tengo muchos pacientes que terminan consumiendo y te dicen, no sé ni para qué consumí, no lo disfruté, la pasé mal, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Por eso también en adicciones hay algo del orden de la fuerza de voluntad, de poner garra, de poner, qué sé yo, fibra ahí. Se altera un sistema, se alteran cuestiones, si querés, neurofisiológicas, neuroquímicas, de los hábitos, del mundo de los hábitos, del contexto, ¿no? AA decía lugares, personas y cosas. Ahora hay una obra muy buena que se llama Lugares, personas y cosas, que cuenta la historia de una rehabilitación. Pero las adicciones tienen muchos mecanismos. Uno de ellos es individual, pero también es contextual, es vincular, digamos, hay muchas variables. Si tardás mucho tiempo y muchas personas están en esa lucha mental durante mucho tiempo y muchas personas tienen mucho miedo, pues es como un salto de fe también, es como, qué sé yo, hay mucho dolor, digamos. Yo habitualmente tengo la impresión de que hay una mirada sobre las adicciones como si implicara como un nivel de disfrute y de ganas de no dejar, casi como... Y vos lo que ves es al revés, ves gente desesperada que quiere dejar, pero que no pueden, y que se sienten muy autofrustradas porque lo intentaron muchas veces además, y no pudieron, ¿no? Me interesa hacer un doble clic en esto que me decís de lo que disfruto es lo previo a consumir, que una vez que consumo la sustancia, verdaderamente no la estoy disfrutando, no me da placer. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque nuestro sistema cerebral y aquello que conocemos como circuito de recompensa está mucho más cableado, formateado y es mucho más potente en relación a la búsqueda, a la novedad, a la exploración, ¿no? Y lo que viene y lo que va a venir es como mucho más excitante y estimulante que el hecho en sí. Y eso vale para las drogas, vale para las redes sociales y vale para la ruleta. Es decir, lo incertidumbre, lo aleatorio, lo que podría pasar, es un gran anzuelo adictivo y a nuestros cerebros, digamos, lo hackea, digamos, lo pone en tensión y engancha mucho. Y después la situación real tiende a ser más bien decepcionante, ¿no? Tiende a ser más bien leve, moderada o mucho menos de lo que de las expectativas, pero eso se renueva cada vez. Se renueva cada vez y después hay muchos mecanismos de racionalización, bueno, muchos mecanismos en donde uno cada vez cree que va a ser distinto, ¿no? Y esos son como mecanismos mentales, hay un pensamiento mágico, hay distorsiones cognitivas. Che, pero esto salió mal 20 veces. Bueno, pero, qué sé yo, es como el quien juega la ruleta rusa y dice, wow, no sé si hay bala, qué sé yo. Entonces hay una cuestión ahí de cierto nivel de... Por otro lado, cuando vos estás consumiendo, cuando vos llevas una vida de consumo, se afecta tu manera de sentir, tu manera de... las personas a veces creen que cuando uno está en consumo y las horas que uno está intoxicado piensa mal. Pero cuando uno viene con un consumo crónico, aunque no consumas todo el tiempo, todos los días, están afectadas, digamos, la forma en las que tomás decisiones, las formas en las que te relacionás emocionalmente con la gente que querés, la toma de decisiones más formal y objetiva, tu estado de ánimo, la manera en la que dormís, la manera en la que disfrutás, la manera en la que comés, la manera en la que te relacionás sexualmente, está afectada toda tu vida. Cuándo consumís y cuándo no consumís. Esto es súper importante. Es decir, hay como está afectada tu manera de existir. Y esto es muy importante. Sí, hay algo que pienso de eso y de lo que vos me mencionabas recién, de la gente tiene como este imaginario de la persona que consume sustancias como alguien que está bajo un puente, alguien que no puede con su vida y que en realidad son personas que están mucho más cercanas a nosotros que tal vez no sabemos. Hay un autor que me gusta mucho que él dice
algo como las personas con adicciones son las personas más comprometidas que hay, o sea, tan comprometidas que nivel pueden llevar a su vida a un extremo de terminar así, durmiendo bajo un puente con lo comprometidas que están con esa droga, pero si vos cambiás el foco y ese compromiso lo ponen en algo positivo, terminan siendo las personas que mejor performan. Sí, algo parecido dice Gabor Mate, ¿no? Que es un psiquiatra de adicciones como muy, muy importante. A ver, el nivel de desarrollar una adicción es hacer un MBA. O sea, quiero decir, son años, es inversión de tiempo, energía, dinero, mucho esfuerzo. O sea, llevar adelante una adicción implica sacrificar muchas cosas, elegir vínculos, es un camino de aprendizaje, de formar hábitos, de llevar adelante una vida durante mucho tiempo. En medicina tenemos un dicho que es: no se enferma el que quiere, sino el que puede. O sea, la verdad es que desarrollar una adicción es un camino complejo de muchas dimensiones, de mucho esfuerzo y de mucha inversión de tiempo, energía, dinero, con momentos buenos, con momentos malos. Y la verdad es que, tal cual, más que holgazanes, son personas como muy comprometidas con ese sistema de vida y con ese sistema, y pueden llegar a cuestiones extremas y temerarias, y es un sistema de vida, no es una anécdota, no es una mala noche, no es un mal verano, no es que te pasaste en una fiesta, se desarrolló un sistema de vida que incluye las sustancias para sobrevivir, ¿tá? Para pasarla bien, para pasarla mal, para enfrentar el aburrimiento. Entonces, algunas de esas personas, cuando logran comenzar un proceso a veces de lo que se llama, lo que nosotros llamamos desintoxicación, que es detener el consumo a corto plazo, pero también de recuperación, que implica como modificar tu vida, se modifican hábitos, y lo que vos ves en muchos casos es que ese vector de locura, de alienación, de cuestiones extremas, de mucho sufrimiento se transforman en vectores de crecimiento personal, y son personas que luego la rompen en distintas cosas. Es decir, son personas que después tienen un caudal de energía, de adrenalina, de sistematización, además estuvieron en el infierno, y son personas que yo te diría que tengo ejemplos desde ámbitos deportivos a personas que luego pudieron terminar sus carreras y fueron personas como muy exitosas en su área. Es decir, personas que cuando llevan ese caudal de adrenalina en relación a una intención y un propósito vital, son personas que se destacan. Con lo cual creo que esa frase es literalmente así. Porque hay una idea, sería en el imaginario social, de personas más bien perezosas, que no quieren cambiar, que son así, y no, nosotros vemos personas como obsesionadas con el consumo, ¿tá? Obsesionadas y que no pueden parar y que invierten toda su energía allí. De hecho, creo que de alguna manera una frase más o menos habitual cuando una persona deja de consumir es: che, el tiempo que perdí, ¿no? Me hubiera gustado parar antes, el tiempo que perdí. La verdad es que hay una suerte como de conciencia de que eso lo podían obtener de otra manera. Y hay personas que, por otro lado, te digo, encontraron ese mundo, y simplemente no es que... También hay Gabor Mate, que es este psiquiatra que me está bueno mencionar, dice: las adicciones comienzan con dolor y terminan con dolor. Y hay muchas personas realmente que llegan al mundo de las sustancias por trauma. El trauma es como una puerta, el trauma infantil, el trauma... nosotros preguntamos, yo en un momento empecé a preguntar, a raíz de un estudio que hicimos, que nos obligaba a hacer la pregunta. A mí me pareció una pregunta un poco invasiva y medio violenta para las primeras entrevistas, pero empezamos a preguntar si cuando llegaban personas adultas por consumo de drogas, si habían sufrido abuso sexual infantil, ¿tá? Entonces, cuando vos llegás a un consultorio, sos una persona adulta y venís por una temática de drogas, quizás si yo te pregunto si sufriste abuso sexual infantil, es una pregunta que podría, qué sé yo, sonar fuerte. Bueno, no sonó fuerte, y de hecho un porcentaje alarmantemente alto de personas, serían personas adultas que consultan por problemas de drogas, pero que sufrieron distintos tipos de abusos o de negligencias o de abandonos en la infancia, ¿no? Algunos casos puntuales fueron abuso sexual. Y bueno, y esta relación entre el trauma
y el consumo es una relación como muy, pero muy estrecha. Al mismo tiempo el consumo produce mucho trauma también, y mucho dolor y mucha angustia. Y en Argentina el 70% de las personas con adicciones viven con la familia, no viven solos, viven con la familia, en un pueblo, en la ciudad, en un núcleo familiar, ¿no? Y me imagino que en muchos de los casos es como llevar casi una doble vida. Sí, y esa doble vida la podés llevar adelante un tiempo. Sí, que depende tu capacidad cognitiva, tus recursos económicos, tu capacidad de, qué sé yo, de llevar esa doble vida. Hay gente que no puede, hay gente que es muy mala para llevar esa doble vida, pero la verdad que durante un tiempo llevas esa doble vida. En algunas cosas como la ludopatía es mucho más, digamos, es más fácil, porque no tenés el golpe, el deterioro, la resaca. Las drogas son muy visibles corporalmente, físicamente, ¿tá? Se huelen, se ven, están, la sobredosis, el consumo de psicofármacos, el consumo de alcohol, de cocaína, eso, pero de todas formas hay muchas personas que durante muchos años no se nota o hacen su vida, y como decíamos antes, hay un periodo, entre comillas, de consumo exitoso o de consumo que, digamos, funcional, y que no te vas a dar cuenta, ¿no? De hecho, yo digo, la verdad es que posiblemente muchas de las personas que nosotros atendemos, nadie diría que tienen una adicción, ¿entendés? Sí, por lo menos a un par de metros. Yo escucho muchos podcasts que los conductores son exadictos, Sí. y me llaman la atención dos cosas. La primera es que muchos están sobrios hace 17, 20, 25 años, y aún así el tema los sigue motivando lo suficiente para hacer algo que todas las semanas se sientan y hablan sobre ese tema. Y de hecho ellos todavía se consideran, yo soy un adicto. Sí. Digo, como que qué impresionante que después de 20 años todavía eso forme gran parte de cómo te identificas. Y la otra cosa que me llama la atención es que la mayoría transformaron su obsesión en o son ultramaratonistas, o se dedican al servicio, o son religiosos, o digo, hay algo que tiene que ser más fuertes que ellos, que bueno, muchos creo que lo llaman como este higher power, como sí, el poder superior. Sí. Pero me encantaría que hablemos de esas dos cosas. Pasa que condensaste 3 o 4 temas. La primera es, cuando vos le preguntás a una persona que dejó de consumir hace un mes, 10 años de consumo, ¿no? Y le preguntás, ¿cómo estás? Dice, listo, no vuelvo a consumir, ya está. Cuando le preguntás a una persona que no consume hace 10 años, te dice, hoy no consumí. Es decir, la adicción como proceso mental y como proceso, te diría casi espiritual también, las personas que se sostienen en sobriedad durante mucho tiempo tienen un nivel de expertise y de sensibilidad y de permeabilidad y de cuidado y de vulnerabilidad, que saben que se tienen que cuidar día a día. Las personas que están tratando de parar están convencidas que no van a volver a recaer, que está todo bien, que ya está, que se curaron. 3 entrevistas, de eso lo vemos todo el tiempo. Es decir, ves que los expertos, ves que las personas que logran tener un camino de sobriedad a largo plazo son personas que se mantienen, no es que todo el día están pensando en eso, pero se cuidan un montón día a día. La máxima de AA, solo por hoy, las 24 horas, y son personas que tienen como una conciencia muy plena, son muy libres, porque alguien podría pensar que son personas que están obsesionadas todo el tiempo pensando. No, son personas que están plenas en general y rompiéndola en lo que están haciendo, pero tienen un nivel de cuidado diario personal, y hay gente que va a grupos de recuperación durante muchísimos años. Hay una manera de pensar, a ver, la evidencia médica actual indica que las adicciones hoy se piensan como un proceso crónico, como si se pareciera a la diabetes o a los problemas cardiovasculares o a la hipertensión, que no es un problema que se va a solucionar en 3 meses, que vos vas a tener que hacer tratamiento posiblemente de terapia, de psicoterapia, de grupos de apoyo, por ahí durante varios años. Ahora, en las organizaciones como AA o NA, hay una definición categórica que es una enfermedad crónica, incurable y mortal.
¿no? Que es una definición, bueno, fuerte. Fuerte y no tan optimista. Y no tan optimista, pero, bueno, ellos dicen sin tratamiento, ¿no? Es una enfermedad crónica, incurable, mortal, pero ellos tienen un paradigma de pensamiento en donde esto es para toda la vida y en donde vos, si desarrollaste una adicción, podés dejar de consumir, podés estar en sobriedad, podés estar en recuperación, pero seguís teniendo ese punto de vulnerabilidad que te tenés que cuidar y controlar y cuidar durante muchos años. Y, por ejemplo, el primer paso es, nos estamos metiendo en el grupo de los 12 pasos, pero es un mundo muy interesante. El primer paso es me declaro impotente frente a la enfermedad y el último, como dijiste recién, es el servicio. Es me voy a mantener en recuperación pero ayudando a otras personas. Y entonces se arma un loop muy impresionante social, que es personas que fueron adictas, que sienten que todavía tienen ese problema, pero que no están en consumo, que ayudan a personas que acaban de llegar. O sea, un loop muy difícil de lograr. Creo que es la clave. Creo que van a cumplir 100 años por esto. Además es que es anónimo, público, gratuito y otras cosas más. Y yo me dedico al mundo de lo privado, así que quiero decir, pero es algo, han logrado algo increíble en ese punto. Sí, esto lo vemos mucho, esto que vos decís de la historia de... Nosotros por ejemplo, en el dispositivo que yo coordino, tenemos un programa de atletismo, porque muchos pacientes dejan de consumir y se convierten en maratonistas o ultramaratonistas, literalmente. Muchas personas que dejan de consumir empiezan a hacer experiencias de exposición al frío, como al estilo Wim Hof. Muchos pacientes hacen su segunda carrera, o terminan la facultad. Es decir, ves algo muy impresionante. Hay un periodista inglés que se llama Johan Hari, que estudió mucho el tema de las drogas, y él dice, lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, es la conexión, ¿no? Es una linda definición poética, en el sentido de que la conexión no solo con otros, o sea, la conexión con tus propios proyectos, con cosas que hasta pensaste que nunca ibas a hacer en tu vida. Es bastante... Hay una... Cuando vos ves... Ayer un paciente dijo, viste, esta frase que está en el Talmud, que dice, cuando salvás una vida, de alguna manera salvás al universo. Cuando vos ves una persona que venía con una adicción recuperarse, es un efecto como inolvidable, de alguna manera, ¿no? Es como, yo creo que es un poco la adicción de los que trabajan con adicciones, ver eso, ¿no? Que encima es, bueno, no es todo el tiempo, ¿no? Porque creo que lo hablábamos antes de comenzar formalmente el encuentro, la verdad es que te tenés que hacer como muy experto en la frustración, en la tolerancia a la frustración y en no esperar resultados superlativos y en no esperar no hay tantas nominaciones y no hay, quiero decir, es un ambiente como más duro, pero este tema de lo sobrenatural y lo espiritual es cuando ellos, esto del poder superior, ¿no? Es como entregar tu vida, entregar el control, ese falso control que vos venís teniendo y luchando con tu adicción, es listo, ¿qué tengo que hacer? Me entrego. Y ellos lo llamaron poder superior, que inicialmente era Dios, pero después hicieron un giro laico y se dieron cuenta que Dios representaba a algunas personas y no a todas, y lo llamaron poder superior a propósito, porque es poder superior de acuerdo a lo que sea para vos. Para algunas personas es el grupo mismo. Entonces, poder superior es un concepto como que, ok, no sos vos, ya tu yo, tu fuerza de voluntad, ya está, ya lo intentaste vos solo. Ahora aceptá la ayuda de otros, ¿no? Y creo que sí, creo que tiene una arista bastante espiritual, porque aparte son personas que en muchos casos, bueno, yo conozco muchas personas que dedican su vida a ayudar a otras personas, y ni siquiera lo hacen profesionalmente, son personas que empiezan a ayudar, a coachear, a acompañar, a coordinar grupos, todo gratuito, todo como un emprendimiento social, ¿no? Me parece muy interesante esto de dejar ir la voluntad, ¿no? Como aceptar que la voluntad no siempre alcanza, que en realidad es medio lo contrario a lo que alguien que no sufre adicciones podría pensar como solución para alguien que está teniendo un problema de este tipo, ¿no? Como, bueno, si querés y si te forzás y si te disciplinás. Sí, bueno, eso es, o sea, es que hay un libro que se transformó en bestseller y es muy bueno,
es Hábitos Atómicos, ¿no? Y Hábitos Atómicos te lo explica muy bien, muy simple. Es gracioso porque es un periodista, ni siquiera no es un profesional de la salud, pero logró instalar un bestseller sobre un tema muy importante que son los hábitos. La fuerza de voluntad es como poner el 4x4 en 20 metros. La fuerza de voluntad es una fuerza que nos ocupa mucho tiempo, mucha energía, es muy compleja y es un superpoder para usar momentos, ¿tá? El problema es el sistema de juego, es lugares, personas y cosas, es cómo se empieza a definir tu día, tus vínculos. Por ejemplo, los tratamientos de adicciones son tratamientos que hay un lema que es un grupo por día. Es decir, imagínate un tratamiento en donde vos todos los días de tu vida, o durante mucho tiempo quizá, todos los días te dedicás a ir, por ejemplo, a un grupo. Vas a tu trabajo, tenés tu pareja, haces tu vida, y en un momento del día te vas al grupo. Y ese es el nivel de radicalidad y el nivel que decís, pará, el nivel de compromiso, ¿no? Porque, y entonces son tratamientos, ¿y qué buscas con eso? ¿Viste? Los hábitos se establecen básicamente por un contexto y una frecuencia, y por la repetición. Las drogas, ¿no? Explícame mejor este concepto de lugares, personas y cosas. Lugares, personas y cosas es un lema inventado por Alcohólicos Anónimos para decir, che, ¿vos querés dejar de tomar? Ok, bueno, te vas a empezar a tratar. Pero vamos a definir juntos cuestiones que son determinantes para el mantenimiento de tu consumo. Y es contextos, escenarios, lugares, determinados vínculos y determinadas actividades. Entonces empiezan a establecer como un mapa conductual, un mapa contextual, en donde parte del tratamiento va a tener que ver con analizar con lujo de detalles esto. Que tiene que ver con tu día, que tiene que ver con tus vínculos, que tiene que ver con cuándo vos utilizás la sustancia y para qué. Se hace como yo diría, como una semiología. Bueno, por eso yo creo que además los tratamientos de este tipo no son los típicos tratamientos de salud mental o de psiquiatría en los que vos vas de pronto, qué sé yo, al psicólogo, al psiquiatra, por ahí una vez por semana, cada 15 días. Estos tratamientos se meten en tu vida, se tienen que meter en tu vida diaria. A veces en el registro de lo que haces durante el día, quiénes ves, qué haces, de qué manera. Che, tu familia consumen alcohol juntos. Es decir, son tratamientos que se meten mucho en la diaria. Lugares, personas y cosas es un título que condensa, che, nos vamos a meter con esto. Y si vos querés evitar consumir, nos vamos a meter con esto y vamos a analizar tus vínculos y tus emociones, y nos vamos a los contextos por los que transitas. Y son tratamientos en donde también surgen indicaciones y contraindicaciones. Es trinchera pura. O sea, te metes con la vida, no te metes solamente con el discurso, con el relato, con lo que vos crees. Hay una cosa que pasa también que es interesante, que es que hay un momento de la adicción que el relato, que la palabra, que el discurso está casi al servicio de la adicción. Es como un disco rayado. Entonces hay algo del orden de la palabra, de la explicación, de la racionalización, que no siempre es terapéutico. ¿Me das un ejemplo de eso, por ejemplo? Bueno, hay un término que se llama razones convincentes pero falsas, que siempre me gustó mucho. Es que en el marco de la intoxicación, o en el marco de la resaca, o cuando vos venís muy confundido, el relato y las palabras en un momento que casi que carecen están devaluadas. Y en muchos casos, por eso los espacios de psicoterapia, los espacios de psiquiatría, por eso también son tan importantes los grupos con compañeros a veces. Hay momentos en donde hablar no significa nada. Son palabras vacías y devaluadas, y en donde casi te diría, si sos inteligente, si tenés muchos recursos cognitivos, si sos una persona sofisticada, la severidad de tu cuadro es peor. O sea, es más severo tu cuadro porque tenés más argumentos. Es como si, dicho en folclore del mundo del consumo, o sea, habla la enfermedad. Hay un dicho que dice, che, habla la enfermedad. Y tenés más razones y más justificaciones y más racionalizaciones de pronto para explicar por qué no cumplís una indicación tan simple como, che, esa fiesta no vayas. Entonces, hay algo en donde cantidad de palabras, cantidad de sofisticación, cantidad de explicaciones, a veces es
A ver, hay un dicho que es el tratamiento que tiene una arista que hay que explicar, pero por otro lado lo traigo porque es el folclore del mundo del consumo. Es el tratamiento, pues son dichos de pacientes, no de manuales de psicología. El tratamiento no es para inteligentes, es para obedientes. Creo que es un dicho que refleja... Es decir, yo tengo consultas con personas que me vienen a pedir ayuda y me dan clases a mí durante una hora. ¿Entendés lo que quiero decir? Hay algo de la palabra como un mecanismo de defensa. No que la persona adicta no tiene nada para decir, sino que la palabra se puede tornar en un mecanismo como un calamar que tira tinta china. Que no ves a la persona porque hay grandes construcciones complejas de palabras que no te llevan a ningún lado y por ahí es mejor el silencio, y por ahí es mejor un espacio grupal, o por ahí es mejor otro tipo de approach. No siempre, nosotros tenemos como muy sobrevaluada la palabra en la terapia, pero también la terapia a veces involucra el cuerpo, involucra otras cosas, entonces hay momentos para la palabra. Yo he tenido largas conversaciones con pacientes que me decían, ¿en serio hablamos de esto? Yo no lo recuerdo, porque la verdad es que cuando uno está pasando esos momentos, bueno, son conversaciones y además en los tratamientos de adicciones hay una fuerte tendencia que la primer parte del tratamiento esté muy focalizada en intentar disminuir la gravedad del consumo, intentar quizás generar un periodo de sobriedad, porque aparte las personas que consumen de manera, estamos hablando de un subgrupo, ¿no? Estamos hablando de las personas que consumen fuerte de manera crónica, alguien que podría escuchar este podcast y decir, yo creo que tengo esto, ¿no? Experimentan un montón de síntomas, digamos, síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, duermen mal, algunas personas tienen episodios psicóticos transitorios. Es decir, además hay una carga psicopatológica fenomenal y gran parte de esa carga psicopatológica, no siempre, pero muchos pacientes cuando dejan de consumir se desaparece. Un montón de síntomas, lo que se denominaría patología dual, que es la coexistencia de síntomas psiquiátricos y la adicción. Me hace pensar esto que me decís de la recuperación no es para inteligentes, sino para obedientes. Hay una de estas personas que recién te comentaba que escucho, que por si alguien nos está escuchando le quiero buscar, se llama Matthew Chernow, y él es un tipo que ya está sobrio hace muchísimos años, y él dice que cuando por primera vez se puso sobrio, el que fue su sponsor lo agarró y le dijo, mira, vos te vas a levantar todos los días, te vas a tirar al piso, vas a pedirle ayuda a Dios, vas a salir, vas a moverte, vas a comer algo saludable, te vas a ir a trabajar, vas a comer en tus 2 comidas un pollo con brócoli y te vas a ir a dormir. Y si no estás listo para hacer esto y lo vas a empezar a cuestionar o preguntar o hacer, como no lo cuestiones, directamente hacelo. Y si podés ser obediente, te va a salir bien. Si empezás a cuestionar o racionalizarlo o buscar explicaciones de por qué estás haciendo esto, vas a terminar donde empezaste, ¿no? Bueno, en adicciones graves es la diferencia entre la vida y la muerte. Eso, esa entrega incondicional a algo. Ese nivel depositar ese nivel de confianza en alguien o en algo es como lo que marca la diferencia. Y que me parece interesante, porque nosotros tenemos el coeficiente intelectual y la sofisticación, forma parte de los atributos positivos de una persona. Es una adicción, es un horror. Porque en general está al servicio de personas que cuestionan y que empiezan a buscar contraargumentos y entonces vos ves que van pasando los años y el deterioro cada vez es mayor y en cambio tenés una persona más simple que te dice ¿qué hay que hacer? Que es lo que nosotros llamamos la pregunta de oro. ¿Qué hay que hacer? Y la persona que te pregunta qué hay que hacer y tiene cierto nivel de compromiso con poder hacerlo, descubre otra vida. Pero quizá gran parte del trabajo de las personas que se dedican a adicciones es favorecer, estimular, generar contextos, generar diálogos, generar situaciones en donde esa persona que de pronto venía muy cerrada, muy, digamos, enojada, muy, defensiva, de pronto un poco empieza a aflojar y de pronto un día pregunta, che, ¿cómo sería? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Y empieza a estar como más permeable, qué sé yo, digamos, hay personas que no tienen preguntas, ¿viste? O sea, que tienen afirmaciones, notificaciones, explicaciones, racionalizaciones, ejemplos, y que se sienten únicas. Y también es raro porque somos todos distintos, pero cuando vos atravesás una adicción hay muchos puntos de contacto con lo que le pasaron a otros.
Y en un punto es como que tenés que aceptar con cierto nivel de humildad que de pronto la experiencia de los demás puede tener que ver con la tuya y que hay un camino, pero ese camino, hay algo de la decisión personal que termina siendo determinante también. Yo pienso que yo también eso produce como angustia y frustración en los médicos, pero hay personas que no están preparadas para cambiar, o que no es el momento de la vida. Entonces uno los llena de indicaciones para cambiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y hay un montón de personas que te dicen, no sé, ni idea, por ahí no es el momento, ¿no? Y hay gente, muchas veces me pasa de volverme a encontrar con alguien 2 años después, 3 años después, 5 años después, y que diga, che, creo que ahora estoy para esto, ¿no? Para esto sería ponerle un tratamiento de estos que tenés que, está bien esa rutina, tenés que cumplir una rutina, tenés que dedicarte, tenés que dedicarle esfuerzo, tenés que hacer terapias, tenés que meterte... Bueno, no mencionamos la familia, pero la inmensa mayoría de los tratamientos incluyen de una manera muy fuerte la familia o personas cercanas. No siempre es la familia. Pero sí, no es un tratamiento solitario, ¿no? Es un tratamiento que incluye otras personas. ¿Cuánto juega el autoconocimiento? No sé, pienso en Andrew Huberman dice mucho, por ejemplo, yo a los pensamientos que tengo después de las 10 de la noche no les presto atención. A mí eso me pasa constantemente, o sea, no son los mismos, no es la misma Mili a las 8 de la mañana, las ideas que tengo, las conductas que tengo, que al final del día, cuando mis compulsiones están más, las mías tienen más que ver con la alimentación, con el no aburrirme, pero digo, a veces digo, wow, son dos personas completamente distintas. Y creo que, bueno, el conocerme me ayuda a esto, a poder decir, a partir de las 10 de la noche no me escucho más. ¿Cuánto tiene que ver eso? ¿O qué otras cosas así pueden ayudar? Hay un nivel de curso, bueno, está bueno, está muy buena esa frase de Huberman de las 10 de la noche, porque aparte es como una metáfora y es algo literal, pero es una metáfora. Nosotros tenemos que empezar ¿viste? Esto que estudia, digamos, estamos atravesados por pensamientos, por emociones, por condicionamientos, por sesgos, de tal manera, creo que esto incluso lo estudia desde el psicoanálisis hasta el Premio Nobel de Economía Kahneman. ¿Qué quiero decir? Pensamos y tomamos decisiones muy sesgadas y estamos muy condicionados por el entorno, y yo pienso que casi por eso me parece que es muy importante la referencia de otros, la referencia, si querés, el autoconocimiento en términos como de conocer nuestros puntos de vulnerabilidad. Es el cansancio, es el hambre, son nuestros sesgos, nuestros puntos como no tratados personales, digamos, es cuando nos tenemos que quedar quietos, cuando no tenemos que hacer nada, cuando nos tenemos que callar, cuando no tenemos que tomar esa copa de vino, a qué lugares no tenemos que ir. Sí, yo creo que hay algo el autoconocimiento en términos de registrar con cierto nivel de honestidad cuáles son nuestros puntos más vulnerables, que los tenemos todos, y que estamos como muy somos, digamos, yo creo que a veces lo pienso al revés, tengo la impresión de que tenemos una idea de una autonomía y un libre albedrío y una capacidad exagerada, digamos. Me parece que las personas más fuertes que yo conozco son personas que tienen una dimensión de su vulnerabilidad, yo te diría, diaria, quiero decir, que son personas que se cuidan a un nivel todos los días, desde lo físico, desde lo anímico, desde resignar cosas, sacrificar cosas, perder cosas, bueno, digamos, son personas como muy, muy especiales, pero diría más para la persona común, como estar como sí, yo creo que sirve ese autoconocimiento en términos de cuáles son nuestros límites y nuestras zonas a mí me ordena saber cuáles son mis zonas como de debilidad, si querés, ¿no? No tener, perdóname, y tener menos elecciones a veces, porque hay algo que se llama la paradoja de la elección, ¿no? Que hay un autor que lo estudia mucho, que es que cuando tenemos muchas capacidades, hay esta idea de que tenemos muchas posibilidades, al ser humano le produce un gran estrés, una sobrecarga cognitiva y lo confunde. Y a veces simplificarnos las opciones, no tener tantas opciones. Muchos pacientes en un momento tienen muchas posibilidades. Hago el tratamiento, no lo hago, veo, viajo, vuelvo, trabajo, lo dejo para más. Y algunos pacientes no tienen posibilidad.
porque los dejó la mujer, porque los hijos no quieren verlo al padre. Ya no hay chance, porque hay una condena judicial, no hay forma de no hacer tratamiento. ¿Y sabes qué pasa? Están aliviados. Pues no tienen chance, están aliviados. Entonces también creo que esto de la multiplicidad, de sentir que tenemos todo el tiempo un montón de opciones, es algo que en muchas personas lo veo como algo como muy estresante. Bueno, se relaciona un poco a lo que hablábamos de entregarse, de entregar Sí. el control a alguien más. Cuando vos tenés más opciones, tenés más control. El no tener opciones te deja un poco a la entrega del resto. ¿Cuánto? Me imagino que una persona que consumió por años, que muchas de estas sustancias elevan la dopamina, la serotonina, los químicos que largan a niveles mucho más fuertes que las cosas cotidianas como, no sé, comerte un helado, comerte una pizza, dar una vuelta al parque. Entonces, su relación con el placer está muy modificada. Una persona que está en recuperación o que deja las sustancias, ¿puede volver a encontrarse con esos placeres? O sea, ese circuito de recompensa se vuelve a transformar en lo que era antes de ser adictos. ¿Viste lo que hay una autora, una psiquiatra llamada Anna Lem, que sacó un libro llamado Dopamina? Dopamination. Muy bueno, y lo explica perfecto. Eh, Cuando vos perseguís sistemáticamente el placer, lo que te hace es dolor, ¿no? Al mismo tiempo, a veces el dolor genera placer, curiosamente, porque hay un equilibrio muy curioso entre placer y dolor, pero eh, el consumo crónico, que como dijiste vos, ¿no? Digo, una droga como la cocaína produce una liberación de dopamina 1000 veces mayor que las fuentes de liberación de dopamina naturales. Entonces, claro, son estímulos desproporcionados. Ahora, terminás no sintiendo nada, terminás sintiendo persecuta, terminás sintiendo cosas horribles y ya no, digo, todo ese efecto se va, pero no puedes parar. Es la pregunta del millón y la respuesta es categórica. Se restablece completamente ese equilibrio. En un momento, hay muchas personas, por ejemplo, que consumen para tener sexo. Y entonces durante mucho tiempo no pueden tener sexo porque el sexo sin drogas no. Entonces, es la restitución de ese equilibrio de placer, de volver a sentir placer en pequeñas cosas que te parece imposible, se restablece 100%. El problema es que es un proceso de meses y a veces de años. Entonces, cuando estás a mitad de camino, ¿no? Una vez me dijo un paciente a mí, che, estoy contento con todo esto, la verdad, mi familia, recuperé mi familia, todos me felicitan, que yo llevaba 6 meses sin consumir, por ejemplo. Pero me dice, si la vida va a ser esto, es decir, se refería a, me hizo un gesto así, no, si la vida va a ser esto, yo voy a volver a consumir. Creo que fue un muy buen relato que graficaba ese camino intermedio, que es importante que cualquier persona que haga un tratamiento que lo sepa, que ese equilibrio, ese volver a sentir placer en muchas pequeñas cosas de la vida, es un proceso que lleva mucho tiempo. Y que a veces lleva un año, o lleva 2 años. O sea, yo veo personas que te vuelven a decir, uy, ahora estoy bien. ¿Tá? Pero es un proceso en el que la verdad que hay un momento en donde vos le sacás cuando vos venís mucho tiempo consumiendo y dejás de consumir, hay como una especie de resurrección personal que dura un tiempo. ¿Tá? Es como una novedad, te felicitan, te alientan, estás súper emocionado, la gente que te quiere está feliz y eso dura un tiempo. Y es un cuadro tan lindo, tan agradable, es como, no sé, como recibirte o lo que fuera, es un momento muy lindo y ese momento es muy emocionante y un paciente le puso la nube rosa, lo llamó, ¿no? Y es una nube que se disipa y de pronto estás al mes 3, mes 4, mes 5, ya nadie te felicita, no tenés la adrenalina, no tenés la locura del consumo, pero bien, todavía no te sentís. Y hay un montón de cosas de tu vida que estás empezando a rehacer. Y esos caminos intermedios, a veces sin un grupo de apoyo, sin compañeros, sin personas cercanas, sin un terapeuta, esos caminos intermedios son muchas veces la materia prima de una recaída, por ejemplo. Creo que ese es uno de los miedos más fuertes de personas que lidian con este tipo de problemas, que es mi vida va a ser muy aburrida. Sí, se desarma en 2 minutos eso, porque la vida pasa a tener como un nivel a ver, el proceso adictivo, nosotros cuando nos juntamos con los pacientes, ya sabemos todo lo que va a pasar. O sea,
Está escrito, eso sí está escrito en los manuales. Cuando una persona entra en recuperación, cuando una persona deja de consumir, no tiene techo. Son estas personas que tienen un caudal de energía, un gran compromiso, que tienen una gran sistematización, mucha fuerza, y no tenés la menor idea con lo que van a hacer, impredecible, no tenés la menor idea qué van a hacer con su vida. Una persona, la evolución natural de una dependencia al alcohol, digamos, están todos los pasos descriptos, de cómo llegás a la cirrosis, cómo llegás a la inflamación abdominal, de qué te morís, está todo descripto, pero no la recuperación. La recuperación no tiene techo y las personas se empiezan a encontrar, claro, se empiezan a encontrar con otra vida y que el día es más largo y que tienen una gran energía y que la vuelcan en cosas y empiezan a disfrutar. Bueno, digamos, por eso me parece que hay tantas personas que han podido transitar este camino, y viste que no sé si notás que las personas que transitaron este camino y están en sobriedad son un poco como tratan de convencernos que vale la pena ese camino, que no es un verso, de que son personas que lograron mucho nivel de plenitud. Ahora hay un camino intermedio, hay un camino ahí que sí creo que puede ser difícil, en el sentido de solo, digamos, sin acompañamiento, digamos. Y creo que es el momento en el que muchas veces hay una suerte como hay una tarea, digamos, interna que nosotros tenemos, que es lo que se denomina prevención de recaídas, que es intentar evitar que esa persona recaiga en uno de los muchísimos momentos que vas a tener en donde todo pierde y carece de sentido, por lo menos un rato, ¿no? Y en esos momentos hay muchas personas que recaen. Estas características de una personalidad adictiva, más allá de que sea una persona que en ese momento esté consumiendo o no, sí, que es esto que decimos, si no estás consumiendo, tal vez estás corriendo 42 kilómetros, no sé, todos los fines de semana, ¿eso te acompaña hasta el día que te morís? ¿O hay gente que logra cambiar su sistema operativo y se vuelven personas balanceadas, sin tanto esa necesidad de todo o nada? Lo que pasa es que, viste, la adicción ahí cabalga sobre estructuras. Había una idea de que había una personalidad adictiva proclive a las adicciones, ¿no? Esa idea un poco se dejó en psiquiatría de lado. Sí es cierto que cuando vos estás consumiendo fuerte, se afecta tu personalidad, te volvés una persona con algunos rasgos, ¿viste? O sea, la palabra no vale tanto. La mentira más cotidiana es una estrategia de sobrevivencia, no es que son mentirosos patológicos, es que si vos consumís y tenés una vida de relación con otras personas, ¿qué te está pasando? ¿Por qué faltaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Venías al asado? No sé, quiero decir, mentís un poco sistemáticamente. Entonces hay como una especie de afectación de tu personalidad muy propio de la vida de consumo. Hay personas que después se apasionan febrilmente y mantienen ese nivel de obsesividad, pero hay muchas personas que dejan de consumir y encuentran un punto de equilibrio y que son personas que normales, tranquilas, que no, quiero decir, que llevan una vida plena, saludable, y que es cierto que posiblemente haya algo temperamental y que haya una fiebre y que haya una tensión y como si fueran personajes literarios que por ahí algo de esa energía después la tenés que volcar en algo, pero no es en todos los casos, ni hay una personalidad. Después, por ejemplo, hay personas que lo que en psiquiatría se denomina trastornos de personalidad, que tienen maneras de ser, digamos, que necesitan tratar, corregir, y que muchas veces la sobriedad es el primer paso para trabajar con aspectos de su personalidad que drogado todo el día no los puedes trabajar. Entonces, muchas veces la sobriedad es el comienzo del tratamiento, no el final. Muchas veces hay muchas personas que con la sobriedad tienen un primer escalón en donde, ok, puedo empezar a dedicarme a cosas de mi vida que yo jamás pude, por ejemplo, el trauma. Muchas personas empiezan a trabajar sus traumas. Estamos hablando de gente de 50 años que empieza a contarte cosas de su infancia. Entonces, no hay un común denominador. Sí es cierto que hay algo del orden como de la... Yo les digo a los pacientes, che, vos consumís como un temerario, como un radical, de una manera radical, temeraria, intensa, muy heavy, y querés hacer un tratamiento moderado. No va a funcionar. No va a funcionar. ¿No? Un grupo por día, quiero decir. Y un grupo por día termina siendo una metáfora y una expresión. Esto del compromiso. Vas a tener que hacer un montón de cosas. Ahora, bueno, qué sé yo. Yo no sé si uno, ¿no? Ahí me pienso yo como paciente. No sé si yo llegaría en un momento y alguien que me diga todo lo que tengo que hacer y yo lo haría. También todo el tiempo yo trato de tener ese diálogo. No creo que sea tan simple eso.
ponerme en manos de alguien, confiar en alguien. ¿Por qué debería confiar ciegamente en alguien? Entregar el poder, ir a grupos. Ir a un grupo es muy difícil. Yo te hablo de grupos. Ir a un grupo, entras, hay 40 personas, cada uno contando su vida. En un capítulo de Los Simpsons y en las películas se ve bien, pero no es tan simple ir a un grupo, dar ese paso. Entonces hay un recorrido muy impresionante, pero yo creo que hay mucha gente, muchísima gente que todos los días está luchando para tratar de cambiar su vida de una manera como muy silenciosa, muy casi te diría a veces avergonzada, con muy bajo perfil, tratando de encontrar como un nivel de paz y de tranquilidad que no tenés. O sea, cuando estás en consumo, el día cada día es terrible. Es terrible, es como, no solo para vos, además, para las personas que te rodean. ¿Cuánto juega la genética en esto? ¿Hay algo comprobado que tenga que ver con algo que uno nace, es un gen, es algo que se hereda? Tenés algo que se llama heredabilidad, que es que hay familias donde hay mayor prevalencia de algunas adicciones. Hay familias de alcohólicos, transgeneracionalmente. Hay familias en donde hay algún nivel de correlación no causal, ¿no? Como de variables que aparecen juntas, ¿no? Pero que no podrías decir, bueno, por tal gen vas a desarrollar un alcoholismo, porque además está este campo de la epigenética, que son como las experiencias de la vida tempranas, y incluso si compartieras algún gen que te da mayor probabilidad de que experimentar algo con el alcohol, te criaste de pronto con una madre alcohólica de pronto, y tus primeras comidas, tus primeras siestas, tus primeras experiencias de la vida, las risas, los momentos de tensión, de enojo, discusiones, el alcohol era un elemento presente y cotidiano de tus primeros años de la vida. Qué sé yo, ya no sé, no lo sé, ¿no? Muchas personas comienzan consumiendo en su casa, ¿no? El consumo de las casas, muchas personas empiezan consumiendo con hermanos, con padres, ¿no? Esto suena sorprendente, pero en muchos casos el consumo empieza en las casas. Ocupa un lugar. Me parece que es un área de investigación y es un área que va a tener más respuestas en los próximos años. Pero hay enfermedades en la neurología y en la psiquiatría que la carga genética es determinante, es causal. Y acá no tenés una Corea de Huntington. Acá lo que vos tenés sí es verdad que a veces ocurre que tenés 4 generaciones del mismo problema. Y vos te quedás como asombrado. Y por algo los psiquiatras preguntamos antecedentes familiares. Pero también lo preguntamos por la historia familiar. Claro. Te escuché contar que sos corredor y que hay una metáfora que usás también para cuando estás lidiando con adictos, que es no llegues a tener sed. Me gustó mucho. Sí, es una... No llegues a tener sed bueno, es esto que charlamos hace un rato de la vulnerabilidad, ¿no? En la maratón, por ejemplo, si vos llegás a tener sed, te desmayaste antes. Quiero decir, porque la sed es un reflejo tardío de un nivel de deshidratación muy grande. Entonces, cada 5 kilómetros vos tenés postas de hidratación y que los corredores más expertos no es que toman sed con sed, no toman agua con sed, toman agua y se van hidratando y qué sé yo. La imagen esta de no llegar a tener sed es una imagen que me parece que trata de graficar esto de no llegar, o sea, en el momento en el que vos estás, por ejemplo en el mundo de los consumos, en las personas, lugares y cosas, en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en un contexto equivocado, ya está, ya consumiste. O sea, ya no depende de vos. Hay un momento en que deja de depender de vos. Hay un momento en el que deja de depender de vos porque entras en casi yo te diría, un estado crepuscular, en un trance en donde tu sistema instintivo, tu sistema adictivo se enciende, toma el control y es casi un estado de trance. Casi es... Ahora, por eso muchas veces, y hay muchas imágenes, y hay muchas metáforas, y hay mucha cuestión al respecto de trabajo con todo lo previo, con todas las variables previas, esto de no tener nunca sed, esto de, che,
¿Cómo dormiste? ¿Fuiste a terapia? ¿Faltaste a terapia? ¿Estás enojado? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Tuviste algún problema nuevo? O sea, todo un trabajo medio artesanal, medio arqueológico para no llegar a una situación que en ocasiones no tiene retorno. Entonces, es una imagen con la que jugamos. Nosotros llamamos a algunas conductas problemas, ¿no? Entonces, che, pedí ayuda antes. Llama antes, llama a utilizar recursos, el chat, llamadas, anda a un grupo, llama, habla con tu padrino, llama a un amigo, llama a alguien de tu familia. Es decir, hay un montón de pequeños protocolos con la idea de que esa persona no llegue a esa situación sutilmente pero progresiva. Por otro lado, por ahí no lo mencionamos, digo, en la maratón te desmayás, ¿no? En general no pasa eso, pero cuando una persona en consumo, en el marco de una adicción, tiene una recaída, algunas de esas recaídas son potencialmente mortales. Entonces no es algo que, bueno, recayó, listo. No, hay gente que no vuelve de esas recaídas. No vuelve, abandona el tratamiento, no vuelve porque se muere, o no vuelve porque no soporta la vergüenza, el malestar, el fracaso casi narcisístico de haber recaído. Y eso es un punto central. Imagínate a alguien que viene muy bien y que viene sumando y qué sé yo, de pronto recae, ¿no? Y mucha gente no lo tolera, mucha gente sufre muchísimo con eso. Bueno, hay algo de eso también que a mí me impresiona de escuchar estas historias, y es que, por ejemplo, personas que tenían un consumo muy desmesurado estuvieron bien 10 años y el minuto que vuelven a consumir, no es que vuelven a consumir una dosis, un poquito, es como una avalancha y es como retomar si nunca dejás, como si nunca Sí. hubieses dejado. Bueno, esa es la definición de recaída técnica. O sea, la definición de recaída es la vuelta al consumo en tiempo, forma, gravedad, de la misma manera que cuando consumías en forma activa. Es decir, es como es una vuelta bestial, cruda y animal al tipo de consumo en el que estabas. Por eso es tan grave además. Y por eso también de alguna manera hay una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Es, che, yo no puedo ser un consumidor exitoso, qué sé yo, ¿no? No puedo tomar un poco como toman mis amigos. Y hay personas que no pueden volver a consumir. Porque si vuelven a consumir, por ejemplo, alcohol, que lo pongo como un ejemplo social, de personas que tienen una dependencia del alcohol, tienen alcoholismo y que tienen la fantasía durante mucho tiempo de llegar a un consumo exitoso. Y vos los ves en un fin de semana volver al mismo nivel de consumo que hace 2 años. Y es un fin de semana. Para colmo con otras drogas, que hay varios casos, ¿no?, famosos en los Estados Unidos porque hay más opioides, cuando vos vas consumiendo algunas drogas, vas desarrollando tolerancia, entonces aumentás la dosis. Con los opioides esto pasa de manera fenomenal. Y cuando vos volvés a consumir, te morís de sobredosis, porque tu cuerpo se desacostumbró a esa dosis. De tal manera que las recaídas son un escenario para nosotros que nos dedicamos o sea, a mí me da más miedo una recaída que un nuevo episodio de consumo que alguien que viene consumiendo. Hay un psiquiatra que a mí me gusta mucho que él habla de adicciones, pero habla de temas en general, y dice que cuando uno está en una situación que está por o tiene ganas de recaer en algo o no puede aguantar el desconfort que a veces es estar con uno mismo, dice, bueno, proponete como, ¿puedes estar un segundo con desconfort? Sí, ¿puedes estar 5 segundos? ¿Puedes estar un minuto? ¿Puedes estar 10? Y que vas corriendo un poco la barrera y que por lo general eso termina frenándote de hacer algo. Puede ser consumir o puede ser llevado a la vida general, no sé, cualquier tipo de cosa con la que sientas que tenés una compulsión. ¿Qué cosas sentís que pueden funcionar como pequeños hacks, hábitos así, sí, que recomendás en tu consulta? Bueno, la primera es conocer la dinámica de las ganas. O sea, las ganas son intensas, rápidas, pero volubles. O sea, se vienen y se van. O sea, no pasa absolutamente. Es como un electrocardiograma en donde es una onda que viene intensa y se va. Nosotros practicamos mucho con ejercicios de respiración que
no siempre es meditación, respiraciones como de Oxygen Advantage y respiraciones de hiperventilación tipo Wim Hof, practicamos mucho con técnicas. Bueno, nosotros utilizamos DBT, que DBT es una técnica, una escuela, una técnica psicológica norteamericana que creó una psicóloga llamada Marcia Linehan y que es como muy útil en dar una cantidad de herramientas de tolerancia al malestar, que son como tips así concretos, pero que se ensayan y se practican. Y después hay una cosa que encontramos interesante, es que, bueno, todo esto se habla con los pacientes antes, no en el momento de la crisis. O sea, el momento de la crisis es un momento como si hubiera un incendio, quiero decir, no, en el momento de la crisis no. Todo lo que no ensayaste en momentos de calma en la crisis no se puede aplicar. En ese sentido yo sigo a los bomberos, viste que hacen protocolos, simulacros. Bueno, nosotros hacemos bastantes simulacros de cosas que podrían ocurrir, ¿no? Preguntarle a un paciente, bueno, ¿cómo sería tu recaída? Contame, ¿cómo sería? Recaes, listo. ¿Qué hacemos? Llamás a la ambulancia, le avisamos a tu familia. Bueno, hay técnicas que tienen que ver con la relajación. Pues los pacientes tienen cada paciente es un mundo y muchos pacientes tienen algo que llaman actividades no compatibles con el consumo. Es decir, ¿qué cosas harías que no son compatibles con consumir en este momento? Pero no son iguales en dos pacientes. Algunos pacientes se ponen a ordenar, otros pacientes van a la ducha agua fría, otros pacientes comen determinadas cosas. Entonces se arma como una especie de setting, de set de herramientas individuales. No hay una universal. A ver, una cosa, por ejemplo, una cosa tan tonta como llamar a alguien es algo que ha funcionado históricamente. Desde que se creó Alcohólicos Anónimos hasta acá, que había teléfonos y Bill decía, llama a un compañero. Porque en el momento en el que te descentras, bueno, tiene que ver con la fuerza de voluntad. Nadie se murió de ganas de consumir. O sea, te morís eventualmente si consumís. Pero las ganas de consumir son un evento transitorio, intenso y que se va. Y por otro lado, no hay ningún tratamiento de consumo de sustancias a largo plazo en donde vos no convivas con ganas de consumir. Esa idea de que yo no quiero tener ganas, vas a tener ganas. Pero vas a desarrollar una distinción entre sentir ganas de consumir y consumir, que muchos pacientes lo tienen como un 2 en 1. Tengo ganas, consumo. Y en un momento empezás a trabajar con esos pacientes a diferenciar. Esto se llama ganas, dura 3 minutos. Y entonces hay tips. Pero ahí en ese sentido no tenemos un tipo universal. Pero es algo que se arma bastante con cada paciente. Tal vez no es uno universal, pero ¿cuál es el que más recomendás vos? No hacer nada. Diferir, digamos, tolerar ese momento y dejarlo pasar, como una ola. Digamos, me refiero a un momento de deseo de consumo, que es un momento que puede ser, ¿no?, llamado por la bibliografía craving también, un deseo intenso de consumo, no son ganas, es un deseo intenso de consumo y habitualmente lo único que tenés que hacer es entender qué es lo que está pasando y no hacer nada. Es decir, dejar que algo muy importante, que se autoextinga y que no, en términos como de reflejos condicionados y de condicionamiento de la conducta, no actuar el deseo y delimitarlo como un deseo y como una emoción que tenés que, casi al estilo de DBT, observar, describir, aceptar y dejar pasar. Pues dura 3 minutos, o 2 minutos. Pero es algo muy intenso que confunde mucho y que la gente termina muchas veces actuando conductualmente con el impulso. Bueno, algo para mí que es muy útil es poder, no lo inventé yo, lo escuché de un terapeuta también, pero que es poder predecir tu día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos podés mirar tu día de mañana y sabés que tenés ciertas cosas que para vos son estresores, no sé, tenés una reunión que te pone muy nervioso, tenés un viaje y te asusta volar, y es como que en tu mente vos te empezás a preparar mentalmente, en vez de llegar a esas situaciones y atravesarlas como si nada, vos haces un trabajo mental de poder, sí, prepararte previamente para lo que va a ser tu día y poder distinguir. Yo sé que por lo general en estas situaciones me agarra ansiedad, o sé que por lo general esto me va a irritar, o me voy a juntar con esta persona que me eleva, no sé, que me trae sentimientos raros. Entonces, al vos tener ese conocimiento y poder premeditarlo un poco antes, vas con un poco más de herramientas. Me quedé con la pregunta anterior
algo muy útil es algo que se llama adelantar la película. Che, ¿cómo va a terminar esto? Ok, dale, tenés ganas de consumir, vas, comprás, consumís. ¿Cómo termina? Se llama adelantar la película, ¿no? ¿Y cómo termina esto? Y termina siempre igual, ¿viste? Cuando tenés una adicción termina siempre igual. Los personajes, los escenarios, los horarios, casi que es un... Hay algunos temas de Joaquín Levington que casi que son literales. Termina siempre igual. Respecto al otro, claro, yo no lo termino de contar, pero, a ver, un tratamiento, por ejemplo, ambulatorio, en la vida real, se parece mucho más a esto que acabas de decir vos que a un tratamiento psicológico que la gente se puede imaginar de conversar, un terapeuta. Es decir, es el armado día a día de los elementos que te conmocionan, que te tientan, que te disregulan emocionalmente. Es un armado, se arma la agenda semanal. Además son tratamientos de alta intensidad. Tratamientos de alta intensidad significa que de pronto hay pacientes que van 4 o 5 veces por semana, los primeros 6 meses, el primer año de tratamiento, a un lugar, a un centro. Y entonces, el terapeuta, que no es solo un terapeuta con el que conversás, también arma una agenda analizando día por día esto, que es cuáles son las variables de estrés, cuáles son las variables, y incluso qué cosas no hacer. Hay otro punto importante que tiene que ver con que no hay ningún tratamiento que no implique, o sea, no hay ningún enfoque para dejar atrás una adicción que no implique un gran sacrificio de perder cosas. No salís empatado, no salís ganando a corto plazo. Vas a perder cosas. A veces hay gente que querés mucho que no tenés que ver, qué sé yo. Cosas, incluso trabajos. Hay trabajos. Me ha tocado decirle a algún médico que no podía seguir ejerciendo esa especialidad porque o iba a matar a alguien o se iba a morir él, o las dos. Es decir, está la dimensión en esto de qué tengo que hacer y en esto de, bueno, ok, esto es lo que te tenés que comprometer a esto. También hay una dimensión de pérdida para ganar, pero de pérdida que no todo el mundo está dispuesto a aceptar, ¿no? ¿Sentís como algo que crees que es importante, que tal vez no tocamos, que no te pregunté, en cuanto a la recuperación, en cuanto a cuál puede ser un primer paso para alguien que está sufriendo esto? Bueno, socialmente pienso que todavía tenemos una cosa que siempre me parece importante decir es que la población de personas con adicciones a lo largo de la historia es un colectivo de pacientes. O sea, no hay otro colectivo de pacientes que haya sido más abusado, maltratado, estigmatizado, y eso un poco sigue ocurriendo todavía. Que es muy difícil tener una adicción y hacer tratamiento, encontrar un tratamiento, buscar un tratamiento, empezar un tratamiento, en el ámbito público, en el ámbito privado. En el mundo, 1 de cada 6 personas con adicciones hace un tratamiento, ¿no? Quiero decir, hay 5 que ni van a un consultorio, que ni van a un hospital. Es una realidad social. Entonces es eso, que hay como una realidad social. En psiquiatría, en salud mental en Argentina es el tercer motivo de consulta, pero tenés muchos más tratamientos para salud mental general que para adicciones. Y aunque parezca mentira, en muchos centros de salud en el país, todavía, si vos tenés una adicción y te querés tratar por una adicción, te dicen que no te puedes tratar ahí, que tenés que ir a otro lugar. Y eso sigue ocurriendo en muchísimos centros de salud. Y por último, sobre todo para las personas y para las familias que escuchan esto, la verdad es que las personas que se meten, el gran éxito, el gran éxito de una persona con una adicción no es solamente buscar la sobriedad a corto plazo, sino ingresar a algún tipo de tratamiento. Es decir, eso te empieza a marcar la cancha de una manera absolutamente distinta y ahí vos tenés posibilidades de... Porque muchos pacientes, al no estar en ningún tratamiento, tampoco incluso se tratan aspectos médicos. La principal causa de muerte de las personas con adicciones no es sobredosis, es HIV, hepatitis C, diabetes. Son personas que no van a ningún... O sea, están fuera del sistema. Y estoy hablando de personas incluso con recursos, están fuera del sistema, no van al médico clínico hace 10 años. O sea, si tienen diabetes, ni idea, no importa. Y se termina muriendo de eso. Entonces, es muy importante que ingresen las personas al sistema de salud y que empiecen a hacer un tratamiento. Y, contrariamente a lo que mucha gente cree,
no hay casos intratables, no hay casos de personas que nunca van a dejar de consumir. Hay casos de personas que tienen que encontrar su tratamiento. Y el tratamiento de pronto es una escuela de yoga, el tratamiento de pronto es una comunidad terapéutica, es un ambulatorio, es un psicólogo que encontraste que por alguna razón, qué sé yo, o es, digo, no creo que haya un tratamiento estándar, y no lo hay en el mundo, porque no hay ningún tratamiento en el mundo que sea al que le den el premio Nobel, por decirlo un poco en broma. No hay ningún tratamiento así. Entonces hay tratamientos para pacientes en determinado momento de la vida, pero hay tratamientos y que las personas, o sea, te marca te define la calidad de vida tuya y de tu familia, porque si tenés gente querida y gente cercana, que eso es un poco lo que aprendés también acá, ¿viste? Yo atendía pacientes en psiquiatría, pero cuando empecé a atender adicciones, ya está, abrís la puerta, entran 10. Ya no atendés más un paciente, atendés un paciente y una familia. Y cuando vos ves el efecto de un tratamiento y de una recuperación y de una sobriedad en chicos de 14 años, de un papá de pronto, entendés lo que es una persona, pero son muchas más cosas en juego. Y que vale la pena, ¿no? Que vale la pena, que vale la pena y que la gente, hay muchísima gente que le va muy bien. Quiero abrir una última ventana antes de hacerte la pregunta, y es sobre la marihuana. Creo que se la considera, por lo menos socialmente, mucho más inocua, o como algo mucho más light, o como que no genera dependencia. ¿Qué, en tu caso, qué has visto? ¿Has visto muchos adictos llegar a vos por la marihuana? Hasta hace 2 o 3 años, yo empecé a atender adicciones en el año 2003. Soy de médico en 2001 y 2003 empecé a atender adicciones. Nunca había visto un paciente en el consultorio por cannabis. Había pacientes que consumían otras drogas y que fumaban cannabis. Hace 2 años, con la ingeniería genética, bueno, ahora venimos de Expo Cannabis, ¿no? Con la ingeniería genética, con las plantas, con la tecnología, con una generación de chicos de 14, 15, 16, 20, que saben un montón de cannabis y de semillas y digamos, producir cannabis indoor. Y es un cannabis que no tiene nada que ver con el que se fumaba hace 20 años. O sea, el que se fumaba hace 20 años tenía 2 o 3% de THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el que se fuma ahora tiene 30%. Y este cannabis es un cannabis muy potente, mucho más adictivo, que produce mucha más desorganización mental, y que por primera vez, en algo que yo creí que no iba a haber, empezamos a recibir chicos que no pueden parar de